En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Ven, Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles y enciende en ellos el fuego de tu amor. Envía tu Espíritu, Señor, y serán creadas, y renovarás la faz de la tierra. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, sede de la sabiduría, puede sentarse. Bienvenidos a la 19ª Catequesis Mariana en este primer sábado del año. Vamos a seguir profundizando en el papel de la Virgen María a través de la Biblia y después de haber visto los textos principales en los Evangelios y en el Corpus de San Juan, el Apocalipsis, vamos ahora a entrar en lo que se llama el Corpus Paulino, en las 14 cartas de San Pablo. No vamos a verlas todas porque San Pablo no habla en todas ellas de la Virgen María. De hecho, se suele decir que le dedica poco espacio. No menciona en ningún momento el nombre de la Virgen María, pero sí que habla de ella directa o indirectamente, y eso es lo que vamos a ir viendo en las siguientes catequesis. San Pablo, como sabéis, no conoció personalmente a Jesucristo. Él era un judío observante de la ley, fariseo, que fue perseguidor de la Iglesia. De hecho, se menciona en los Hechos de los Apóstoles que estaba presente durante la ejecución del primer mártir, de San Esteban, y que él aprobaba la persecución y la muerte de Esteban, e incluso tenía una inquina especial contra los cristianos, hasta el punto de que consigue poderes del sumo sacerdote para ir a perseguir a los cristianos de Damasco, encarcelarlos y llevárselos cautivos a Jerusalén. Y es yendo a Damasco cuando se encuentra en el camino con Cristo resucitado, que le dice: Saulo, ¿por qué me persigues? Saulo dice: ¿quién eres? Dice: soy Jesucristo, el Señor a quien tú persigues, porque está persiguiendo a la Iglesia, y Jesucristo se identifica con su Iglesia. Por eso luego San Pablo desarrollará en todas sus cartas la eclesiología de la Iglesia como el cuerpo de Cristo, porque él había experimentado que persiguiendo a los cristianos estaba persiguiendo al mismo Jesús. Bien, pues ahí se convierte, recibe el bautismo de manos de Ananías y se convierte en el apóstol de los gentiles. Todos los apóstoles predican a los gentiles, pero él de un modo especial, y por eso recibe ese título. Y luego en sus viajes apostólicos, sobre todo por la península de Anatolia y luego por Macedonia y por Grecia, va extendiendo la fe en Jesucristo, y a estas mismas comunidades les va a escribir luego una serie de cartas muy importantes, que son las que leemos en la liturgia, en la Eucaristía, que son la carta a los hebreos, que parece ser que no la escribió directamente él, sino que él la recomendó. No se sabe muy bien quién es el autor, pero vamos, un cristiano colaborador de San Pablo. Algunos creen que es el Apolo que se menciona en los Hechos de los Apóstoles, que era un cristiano de Alejandría muy erudito en el Antiguo Testamento y que mostraba con mucha fuerza cómo Jesús es el Hijo de Dios anunciado en los textos del Antiguo Testamento. Y junto a la carta a los Hebreos tenemos las otras 13 cartas paulinas, y vamos a mencionar aquí algunas de ellas que iluminan el misterio de la Virgen María. La primera es la carta a los Gálatas, que es la única mención explícita que hace San Pablo a la Virgen María, aunque no dice su nombre. La carta a los Gálatas es una carta de las más famosas de San Pablo.
Los gálatas son los habitantes de Galacia, una región de la actual Turquía, donde San Pablo había fundado algunas comunidades, y después de fundarla San Pablo habían ido algunos cristianos judaizantes que estaban en un grave error, porque predicaban que para salvarse no solo había que aceptar la fe en Jesucristo, sino que también había que vivir todo lo que exigía la ley de Moisés. Es decir, que había que hacerse judío para poder hacerse cristiano, y que por lo tanto había que circuncidarse y cumplir con el resto de la ley de Moisés. Y San Pablo escribe a los Gálatas, empieza la carta de un modo muy abrupto y muy tremendo, ¿no? Porque ni siquiera, después del saludo inicial, que es de lo más escueto de sus cartas, lo primero que les dice es: pero tan pronto os habéis apartado del Evangelio que os he predicado. Pero ¿quién os ha embrujado, insensatos Gálatas? Y entonces empieza a decir: viene otro después que yo a predicaros un evangelio distinto del que yo os he predicado, y vais y le hacéis caso así sin más, y olvidáis todo lo que yo os enseñé. Y les dice: aunque yo mismo o incluso un ángel del cielo os anunciase un evangelio distinto del que yo os he anunciado, que sea anatema. El evangelio verdadero es el que os he anunciado desde el principio, no cambiéis el evangelio. Que la salvación viene de Jesucristo, no de la circuncisión ni del judaísmo, de la persona de Cristo. Por cierto, entre paréntesis, notad que el propio Pablo considera la posibilidad de que incluso un ángel del cielo anuncie un evangelio distinto al que yo os he anunciado. Curiosamente, eso es lo que dice Mahoma de sí mismo, que un ángel, el ángel Gabriel, le anunció una salvación, el Corán. Y bueno, pues San Pablo ya dice: aunque un ángel del cielo venga y te dé el Corán o cualquier otra revelación distinta del Evangelio, sea anatema. La verdad es la que ha anunciado Jesús. Nadie más. Él es la plenitud, como ahora dirá Pablo en la carta a los Gálatas. Entonces, después de explicar que el judaísmo no trae la salvación y que Cristo nos ha liberado de todo eso, en el capítulo 4 dice, explicando que hasta ese momento, el siglo I, el plan de salvación de Dios era haberse elegido a Abraham y su descendencia, el pueblo de Israel, y una vez elegido, pues viven bajo la alianza de Moisés. Pero ese tiempo ya ha acabado. Dice: mientras el heredero es menor de edad, aunque sea dueño de todo, no se diferencia en nada de un siervo. Está poniendo el ejemplo de una familia. Y tenemos al niño el niño que es hijo del que todo lo posee. Dice, mientras es hijo, tiene un pedagogo y aunque es el heredero, no ha recibido la herencia porque es niño y no se diferencia en nada del resto de sirvientes que viven en esa casa. Está sometido a tutores y administradores hasta el momento señalado por su padre. Dice, también nosotros, cuando éramos menores de edad, es decir, la humanidad cuando estaba bajo la antigua alianza de Israel, estábamos sujetos como esclavos a los elementos del mundo, pero al llegar la plenitud de los tiempos, es decir, cuando esa etapa ha acabado y ha llegado la plenitud de los tiempos, ¿qué ha hecho Dios en la plenitud de los tiempos? Envió Dios a su Hijo, nacido de mujer, nacido bajo la ley, para redimir a los que estaban bajo la ley, a fin de que recibiésemos la filiación divina. Y aquí es donde ha mencionado, si os habéis dado cuenta, a la Virgen María. Dice, han llegado la plenitud de los tiempos. ¿Y qué constituye la plenitud de los tiempos? Que Dios ha enviado a su Hijo
nacido de una mujer. Lo que estamos celebrando en Navidad, que Dios se ha hecho hombre por medio de una mujer, porque no hay otro modo de llegar a ser hombre. Todos pertenecemos a la raza humana porque nacemos dentro de la raza humana, porque nacemos de una mujer. Eso es lo que define a un ser humano. Si ahora hiciésemos aquí con arte de Birli Birloque un conjuro y ¡chum!, hiciésemos que apareciese una persona con apariencia humana y en todo igual a nosotros, no podríamos afirmar que es un ser humano porque no pertenece a nuestra raza. Sería igual que si vienen de otro planeta, marcianos igual a nosotros, no serían humanos, serían de otra raza. Para ser hombre hay que nacer en nuestra raza de una mujer. Eso es lo que nos define como hombres. Pues bien, en la plenitud de los tiempos, Dios mismo, la segunda persona de la Trinidad, el Padre, envía a su Hijo para que se haga hombre y nazca en medio de nosotros. Por eso necesita a una mujer. María es necesaria para que se cumpla la plenitud de los tiempos y Dios pueda hacerse hombre. Es lo primero que se deduce de la afirmación de Pablo. Segundo, esta mujer está esencialmente vinculada al Hijo Eterno del Padre y a su misión, porque ¿qué es lo que afirma Pablo de este momento? ¿Cuál es la causa final? ¿Cuál es el motivo? ¿Para qué envía a su Hijo? Aquí señala dos motivos. Para redimir a los que estaban bajo la ley, es decir, para redimir a los que estaban sometidos a la antigua alianza, porque eran niños, como el niño que está sometido al pedagogo, aunque es hijo del padre, mientras es niño, está sometido al pedagogo, que es la ley, la alianza de Moisés. Bueno, pues para quitarles, el yugo de esa ley, que ha tenido una función importantísima mientras era el periodo de la educación, porque ya ha llegado el momento de la plenitud, de la madurez de la humanidad, y redimiéndoles de eso, segunda función, y para que recibiésemos la filiación, el ser hijos de Dios, por medio del Hijo Eterno. Dios, desde el principio, ha tenido este plan de salvación: crear a los humanos para que participen de su naturaleza divina, para hacernos divinos en Jesús, para que Jesús comparta con nosotros su plenitud de ser hijo de Dios. ¿Y qué es lo más propio de Jesús? Esto, su filiación, su relación con el Padre y con el Espíritu Santo. Y esa relación es la que te regala a ti, la que nos regala a los hombres. Os regalo mi relación de hijo para que os relacionéis con el Padre como yo me relaciono con el Padre, y os relacionéis con el Espíritu Santo como yo me relaciono con el Espíritu Santo, para que viváis en mí, siendo una sola cosa en mí, porque de hecho somos Cristo. Los cristianos somos su cuerpo. Veremos en otros textos que Él es la cabeza y nosotros su cuerpo. Somos miembros de Cristo y en Él hijos de Dios. Y para esto ha sido necesario que Él nazca de mujer. Fijaros, el que solo tenía Padre eterno desde toda la eternidad, en la plenitud de los tiempos pasa a tener también una madre terrena. Padre eterno y madre terrena, María. Y necesita tener una madre humana para que los humanos tengamos por padre a Dios. Y aquí brilla el admirable misterio de la sabiduría de Dios. Él tenía que tener una mamá para que nosotros llamemos Abba a Padre, al Dios eterno, para que seamos hijos en Él.
Por eso tiene un papel fundamental esta Madre de Jesús, porque posibilita nuestra filiación divina. De tal manera que nosotros, cuando nos unimos a Cristo, recibimos no solo la filiación, aquí en San Pablo simplemente dice para que recibamos la filiación. ¿De quién? De Dios como Padre y también la filiación de María como Madre. Toda la filiación de Jesús, Él nos la regala, su filiación eterna y su filiación terrena humana. Nos regala la filiación de Dios Padre y nos regala la filiación de María, ser hijos de María y ser hijos de Dios Padre. Esta es la herencia que nos ha conseguido Jesús, para que no estemos huérfanos nunca y podamos mirar al cielo y ver ahí a su Padre, que es nuestro Padre, y mirar a María y ver en ella a nuestra Madre, porque existimos en Cristo. Y quizá dando un paso más, nos podemos preguntar, ¿y por qué dice nacido de mujer y no nacido de la Virgen María? Parece como si estuviese de nuevo apartándola un poco, o como si fuese un poco despreciativo, ¿no? Nacido de mujer, ¿no? Pues primero es para subrayar que nacido en el género humano, de una mujer de verdad, no nacido de los cielos ni de una materia extraña, no, de una mujer de verdad. Pero también, como hemos venido viendo en el Corpus Joánico, en las cartas, en el Evangelio de Juan y en el Apocalipsis, cuando Jesús mismo usa, dirigiéndose a María, la palabra mujer, lo hace para que le identifiquemos con la mujer con mayúsculas, con la primera mujer, que es Eva, porque María es la nueva Eva, y con la mujer que va a sustituir a Eva y a remediar el daño de Eva, que es lo que anuncia Dios justo después del pecado original, diciéndole a la serpiente: hay enemistad entre ti y la mujer, pero ella te aplastará la cabeza con su semilla, con su descendencia. Aquí de nuevo San Pablo utiliza el término mujer vinculando a esa mujer que posibilita la filiación humana del Hijo Eterno del Padre, la identifica con la mujer que con su semilla, que con su descendencia, aplastará la cabeza del enemigo para darnos la redención. Por eso utiliza el término mujer, con toda la fuerza teológica que tiene vinculado al protoevangelio, al anuncio de la salvación. Y sigue diciendo, después de esto, San Pablo, de tal manera que somos hijos de Dios de verdad, puesto que sois hijos, es decir, porque Dios, una vez que habéis aceptado a Jesucristo y habéis llegado a ser hijos del Padre, Dios al veros reconoce en vosotros a su Hijo Jesús, y por eso Dios envió a nuestros corazones el Espíritu de su Hijo, que clama Abba, Padre. Dios ha confirmado que sois verdaderos hijos suyos, dándoos el Espíritu Santo de un modo pleno, como está en Jesús. Y el modo pleno se manifiesta en que podéis llamar a Dios Padre, Abba. Lo hacéis cada vez que rezáis el Padre Nuestro. Ningún ser humano tendría derecho de suyo a rezar el Padre Nuestro. Nosotros, porque nos lo ha enseñado Jesús y nos ha dado su Espíritu, el Espíritu de filiación, de hijos. Y cuando llamamos a Dios Abba, estamos manifestando que es real que Él nos ha hecho hijos suyos, porque nadie puede llamar a Dios Padre si no es movido por el Espíritu Santo. Y por eso les dice Pablo a los Gálatas:
De manera que ya no eres siervo, ya no eres esclavo, ya no estás sometido al pedagogo. Eres hijo. Hijo de Dios, de pleno derecho, heredero de la vida eterna, heredero por gracia. Uno no puede más que asombrarse al ver esta realidad, lo que Dios ha hecho por nosotros y con nosotros, por medio de Jesucristo y por medio de María, la mujer que le ha traído al mundo, la puerta por la que Dios ha entrado, y que no es solo la puerta, sino que de ella ha tomado su humanidad, que es la que nos salva. El próximo día, el primer sábado de febrero, entraremos en otro pasaje de la carta a los Efesios. Hablaremos sobre la predestinación, la nuestra y la de María. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo,